El principal problema que tiene un niño que puede percibir el otro lado, y sobre todo si conecta con seres de baja vibración, es la comprensión. No entiende qué está sucediendo, qué está percibiendo, qué son esas formas, espíritus, fantasmas que está viendo y piensa que está solo, que es el único que le pasa. Puede pensar también pues que no está bien de la cabeza, que tiene alucinaciones, que está loco y eso lo llena de miedo, lo que hace que atraiga más energías de ese estilo. Por lo tanto, el principal método para, digamos, ayudarle, lo más importante, es hacer que entienda qué está ocurriendo, que lo comprenda y sobre todo que vea que no solo le pasa a él, que le pasa a mucha gente, realmente a todo el mundo, único que algunos lo hemos olvidado, otros lo hemos capado, etcétera. Pero a todos nos ha pasado, consciente o inconscientemente, en un momento u otro. He pedido a una serie de buenas medium que también tienen hijos y han vivido todo esto cuando eran pequeñas, el despertar de sus capacidades, o más bien el mantener sus capacidades cuando eran pequeñas, para que relaten sus experiencias y nos ayuden a entender qué ocurre, qué les ocurre a los niños cuando perciben estas cosas, cómo las viven, cómo reaccionan, cómo se desenvuelven. Al mismo tiempo, voy a comentar y explicar esas experiencias que nos van a ir relatando para que sirvan de ayuda a nuestros niños hoy en día. Y de esa manera aportar el granito de arena para que puedan beneficiarse y superar esta situación. Hola, soy Pilar y Fer nos pidió que contáramos nuestras experiencias vividas con nuestros niños y bueno, yo tengo muchas anécdotas y experiencias que os puedo contar, pero quizá una de las que más nos impresionó, y estoy hablando ya de hace años, cuando mi hija mayor era un poquito más pequeña, ella pues tendría un par de añitos y hablaba muy bien. Empezó a hablar muy rápido y muy pronto. Y entonces, pues estábamos aquí en casa, en el salón, y empezó un día el abuelo, el abuelo, el abuelo, y miraba hacia el techo, miraba como siguiendo algo. Y entonces yo, pues, bueno, era un poco más inexperta en ese momento, no tenía tanta práctica de tanta limpieza y de poder visualizar, ¿no? Lo que pues se encuentra a nuestro alrededor y demás. Y claro, yo empezaba a decir, ¿qué dices, Marina? ¿Qué dices? El abuelo, mira el abuelo, el abuelo. Y miraba, ¿no? Y era como que arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, y ahí se quedó. En ese particular, ese día ahí se quedó. Y pocos días después fuimos a casa de la madre de mi marido. Y ella, pues bueno, el padre de mi marido, pues desgraciadamente falleció hace ya muchos años, yo no lo llegué a conocer en vida. Y tenía ella, había puesto en la mesa, había puesto debajo de un cristal la foto de su marido. Y entonces Marina en ese momento pues la vio, entramos y estando allí pues ella vio la foto y empezó, mamá, el abuelo, el abuelo, el abuelo. Claro, ella no me podía decir nada más porque tampoco sabía expresarme mucho más, pero ya entendí que el que había visto en mi casa y el que venía a visitarla era el abuelo, era su abuelo. Y ella reconoció perfectamente al abuelo, el abuelo pues en su momento le diría yo soy tu abuelo, que ella luego en la foto ella misma lo vio. Si había posibilidad de que esa foto ella la hubiera visto antes era imposible, porque mi suegra no la tenía ahí puesta en ningún momento, la puso posterior, entonces es una de las anécdotas que puedo contar. Otra anécdota que tengo, esta sí que es más reciente, hace una semana o así, con mi otra hija pequeña, que tiene ahora 2 añitos también precisamente, pues estábamos acostadas en la cama, estábamos intentando dormir y ella estaba acostada conmigo en mi cama y entonces pues empezaba a mirar a un punto fijo al techo y a decirme mamá y sin dejar de mirar, ¿no? Ella tenía el foco presente en el techo y sin dejar de mirar me decía mamá, mamá, un fantasma, ¿no? Con su media lengua.
un fantasma, y no dejaba de mirar. Y yo le decía, Miriam, ¿qué dices? Y miraba y yo intentaba, ¿no? Ahora que tengo un poquito de más experiencia y lo he hecho más veces, intenté focalizar a ver si veía algo y efectivamente había algo ahí. Un fantasma, un fantasma. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo es? ¿Es una señora? ¿Es un señor? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Lo ves de algún color? Porque claro, es tan pequeñita y ella es mucho más inmadura de lo que era la hermana a su edad. Entonces, pues yo le decía, ¿lo ves de algún color en particular? ¿Lo ves blanco? ¿Lo ves negro? ¿Lo ves gris? Pero no me sabía decir nada, era solamente un fantasma, mamá. Y casi, casi, yo diría con un poco, quizá no de miedo, pero no lo sé. Era una sensación así rara. Como ha comentado Pilar, he pedido a una serie de madres que son muy buenas medium para que me cuenten sus experiencias con su niño. De esa manera, no solamente tenemos la versión del niño, sino también la de la madre, que puede percibir lo mismo que el niño. Esta experiencia que nos ha comentado Pilar es una de las más comunes, en las que un niño entra en contacto con alguien del otro lado. Recordar que, como os he comentado, un niño pierde sus capacidades entre los 6 y 7 años como norma general. No siempre, a veces alarga, incluso se puede mantener de adulto, pero lo más típico es que a partir de los 6 o 7 años ya pierdan esa capacidad de ver. No es que la pierdan, solamente la adormecen, la ignoran. Sigue estando, pero nuestra mente ignora esos datos, esa información que llega del otro lado. En esta situación, la niña entra en contacto con su abuelo, algo muy típico, porque los niños normalmente suelen entrar en contacto con familiares que se han ido. Otras veces suelen ser guías o personas que los han conocido en otras vidas. Pero lo más habitual suele ser que sea pues, el abuelo, la abuelita, una tía, etcétera. El punto importante de esta experiencia ha sido que hemos tenido una confirmación muy importante. La niña ha reconocido al abuelo en una foto, cuando antes no lo había visto estando encarnado. De esa manera hemos tenido pues esa prueba de que la niña ha visto algo real y no solamente una imaginación, lo que apoyará bastante después el poder mantener las capacidades de la niña, ya que lo más importante suele ser la confianza, entre otras cosas. En la segunda experiencia que ha comentado Pilar, hemos tenido pues la niña ha visto un espíritu y gracias a que Pilar tiene esas capacidades, las ha recuperado, las tiene para poder utilizarlas, ha podido confirmar ella misma directamente que tenía ahí un espíritu. Y otra cosa muy importante es que gracias a la experiencia de Pilar le ha preguntado si reconocía algún color en el espíritu, cosa que como cuando se tiene experiencia se sabe, el color con el que aparecen suele ser digamos una muestra de su vibración. Entonces, pues si es muy brillante suele ser elevado, si es un poco pálido o apagado suele ser vibración baja, y por otro lado, pues depende del color, pues si es azul denota cierta fuerza, voluntad, si es amarillo, pues cierta inteligencia, cierta capacidad racional, muy inteligente, etcétera. Entonces podemos saber un poquito la personalidad e intenciones del espíritu. Hola, pues bueno, sí, mis hijos han tenido experiencias con seres del otro lado, de baja vibración sobre todo. En el caso de la pequeña, un día fue como muy clave porque es insoportable, gritando sin parar, enfadada por todo, llorando, bueno. Y claro, yo necesitaba hacerme una limpieza y a raíz de eso, bueno, contacto con Fernando, que me estaba ayudando, y entonces dijo, vamos a parar, vamos a empezar por ella, hacerle una limpieza a ella y tal. Y cuando le hemos visto a su alrededor, tenía seres un poco enfadados y tal. Bueno, nos hemos transmutado, hemos realizado acciones y automáticamente es que se ha quedado hasta dormida. O sea, ha sido brutal, brutal la comprobación en el instante de que esos seres le estaban afectando negativamente. En el caso de mi hijo mayor, sobre todo se lo noto en los estados de ánimo, que pasa de estar de muy feliz a de repente ponerse a llorar, de que nadie lo quiere o cambios muy bruscos que, claro, a mí me preocupaban mucho y no sabía de dónde le venía
Y bueno, a raíz de todo esto, pues enseguida le echo una ojeada, le veo quién tiene a su alrededor, si le está afectando y obviamente que voy a por ellos y los quito de los transmuto o le pido que los vengan a buscar, pero de alguna manera que deje de afectarle eh, el anímico. Lo que ha comentado Belén está muy bien. El estado de ánimo que tienen los niños muchas veces es muy inestable por causa de esas energías que tienen alrededor. Si están cerca de alta vibración estarán genial, pero si están de baja vibración pues tendrán pues eso, esas subidas y bajadas muy fuertes, incluso tristeza, otras veces enfado, frustración, aburrimiento, van a estar pam, van a estar totalmente inconstantes. Y eso pues claro, genera mucho estrés, hacen que su comportamiento no sea muy agradable para los padres sobre todo. Entonces cuando ocurre eso ya tenemos que sospechar que algo en el sutil está afectando. Entonces ahí tenemos que echar un escaneo, ver qué energías están actuando y, como ha hecho Belén, gestionarlas, transmutar, que vengan a por ellas y ya está. Lo bueno de estas acciones es que se nota al instante, es instantáneo. Tenemos que tener claro que en el físico se podría decir que solamente están los síntomas de todo lo que ocurre en el sutil, pero en todas situaciones, o en la mayoría por lo menos. Entonces, si tenemos energías baja vibración que están haciendo trastadas en el sutil, en el físico vamos a tener comportamientos inestables, tristezas, enfados, se rompen cosas, etc. En el momento que eliminamos esas energías que están haciendo de las suyas, ya no hay nada que esté afectando a las personas que estamos aquí. En el sutil, en el físico me da igual, porque tenemos muchos cuerpos, somos multidimensionales. Entonces, en el momento que ya nada nos afecta en el sutil, el físico se vuelve calma, alegría, paz y tal. Y es lo que ha confirmado Belén con los dos niños, con la niña y con el niño. En el momento que limpia, gestiona lo que tienen alrededor, desaparecen esas causas y desaparecen los síntomas también. Y se hace la paz para los padres. Lo mismo ocurre también, aunque no tiene que ver con los niños, pero con las mascotas. Muchas veces las mascotas, incluso personas adultas, empiezan a tener comportamientos un poquito alterados, que en el momento que gestionamos lo que hay en el sutil, todo se vuelve paz. Aquí lo bueno es irnos fijando cuando tratamos eso que hay en el sutil y vemos cómo repercute en el físico al instante. Es una buena costumbre ir apuntando todo en un cuadernito de confirmaciones, de listados, para ver, llevaba 2 horas comportándose mal el niño, he hecho esto y en el mismo instante que lo he hecho se ha comportado bien. Es una vez, pues vale, pero si es una y otra vez, nos da más confianza. ¿Y qué ocurre con la confianza? Que a medida que tenemos más confianza, la potencia y la eficacia a la hora de limpiar las energías es mayor. Por lo tanto, es mucho más rápido, mucho más sencillo, requiere menos energía de nuestra parte, porque optimizamos la que utilizamos en este momento. Y es que una de mis hijas, pues desde siempre pues, había manifestado más miedo, o había tenido a lo mejor más experiencia, decir, ay, he escuchado un ruido, alguien me ha dicho algo y tal, pero bueno, tú crees que porque son cosas normales. Tengo que decir que yo en esa época pues no había conocido nada de todos estos temas, ni nada más allá pues de lo que te llega de un lado de otro, tú sientes, pero bueno, así de forma de que alguien me hubiese hablado, pues no. Entonces yo en aquel momento de ignorancia completa, pues me preocupaba, pero bueno, creía que era algo de niños, de cosas que ellos, algún ruido que hubiese escuchado ya lo hubiese interpretado. Pero es verdad que en un momento concreto, cuando fue un poquito más mayor, vino un día, ¿no?, en un estado de pánico absoluto, llorando y preguntando, ¿no habéis escuchado eso? ¿No habéis escuchado eso? Entonces decía que había escuchado un grito muy fuerte y decía, es que no era como de este mundo. Claro, ahí ya me asusté, ¿no? Al verla en ese estado de pánico, pues dije, para ella ha sido algo real y nadie hemos escuchado nada, ha sido algo muy fuerte y nadie hemos percibido ni siquiera un pequeño ruido, no es algo que ella haya podido
interpretar y no, ha escuchado un grito y muy fuerte. Y su hermana que estaba en la habitación de al lado no ha escuchado nada y nosotros que estábamos justo debajo no hemos escuchado nada. Entonces ahí recuerdo que en esos momentos estaba yo muy angustiada y recuerdo que me senté en la escalera de esto que estás haciendo cosas y ya no puedes más. Y me senté y dije, ¿qué hago? ¿No? Porque ¿qué tengo que llevarla a un psicólogo? Pero ¿qué le va a decir al psicólogo? Que oye voces. Yo no sentía, ¿no? que lo que tuviese mi hija fuese un problema psicológico de oír voces ni nada, ¿no? Porque eran momentos muy concretos, muy puntuales y que yo sentía que no era así. En ese momento, pues gracias a algo, tuve un momento de conexión con mi yo niña. Y entonces yo me recordé y até cabos. Claro, tú crees que como tú vives tu infancia, como la vive todo el mundo. Y yo viví toda mi infancia con miedo. Yo nunca me sentía sola, yo siempre sentía algo a mi alrededor y de hecho recuerdo los pasillos de mi casa que yo sentía que alguien, yo lo expresaba diciendo, alguien me apunta con una flecha y me la va a disparar, ¿no? Y entonces yo giraba los pasillos, subía la escalera y giraba los pasillos muy rápido para que no me alcanzase. Por otro lado, yo no podía dormir sola porque siempre me sentía acompañada, pero no por energías buenas, ¿no? Porque, bueno, no estar sola o sentirte acompañada por energías bonitas no es algo desagradable. De hecho, mi madre se tenía que quedar a dormir conmigo y luego ya me dejaba hasta que yo me quedaba dormida porque hasta muy mayor, porque yo no podía dormir sola, ¿no? Tenía miedo todo el rato. Entonces, claro, uní a esa niña que ahora era mi hija con la niña que yo fui. Entonces yo sé que yo no me pasaba nada psicológico, que eran sensaciones, que no era algo mental, sino era una sensación. Y entonces ahí me paré y dije, esto tiene que ser otra cosa, ¿no? A lo mejor todo esto es lo que yo siempre he creído, porque era algo en lo que yo siempre había creído, pero no había echado muchas cuentas, no quería ni siquiera decir voy a investigarlo no, estaba como ahí. Y ese fue el momento en el que dije, pues tengo que abrir la puerta a creer en todo esto y a pensar la manera de afrontar esto de esa manera. Yo en aquel momento pues me encomendé a Dios, al universo y efectivamente al poco tiempo ya no me dieron la solución para mi hija, sino que me trajeron a mí, ¿no? A las personas adecuadas para decirme, a ti te pasaba esto, a ti. Y claro, comprenderme a mí era comprender a mi hija y tener herramientas con las que enseñarle a ella o cuidarla a ella o acompañarla a ella de la manera que yo pudiese ya con la herramienta. Y efectivamente tomé ese camino y eso funcionó, ¿no? Porque esos episodios tan graves, ¿no? de mi hija, de tanto miedo, desaparecieron. Puntualmente hemos vuelto a tener algunas cosas. Ahora con mi hija pequeña tenemos muchas más, pero ya la afronta de otra manera, habla de otra manera y tiene otras herramientas. Como hemos comentado antes, cuando somos pequeños y tenemos estas situaciones, estas experiencias de lo que vemos y lo que sentimos, es normal que piensen que tenemos algún problema mental, que tenemos que ir al psicólogo, al psiquiatra, lo que sea. Lo mismo nosotros, incluso los mismos niños también piensan ello de sí mismos. Esto suele ocurrir cuando se desconoce realmente qué es lo que ocurre real. Cuando pensamos que es imaginación o cuando nosotros estamos mirando un sitio no estamos viendo nada, pero el niño sí que lo está viendo. Entonces, claro, nosotros estamos bien, es el niño el que ve alucinaciones y demás. Entonces es una reacción muy normal. Lo bueno es que a medida que vamos conociendo y adentrándonos en este mundo, vamos entendiendo que el niño realmente está viendo algo que existe, que es real, lo único que está en otro plano. Incluso nosotros también, si tenemos interés, podemos ir aprendiendo a cómo percibir. El caso de Ángela, ya vemos que de niña tenía una capacidad muy alta también, de adulta también obviamente, pero se negó un poquito a ver lo que tenía por ese miedo. Después llegó un momento
en el que, digamos, por decirlo de una manera, se le quitó la venda y todo ese potencial lo sacó al máximo. Y ahora es capaz de verlo todo mucho más claro y poder ayudar a sus propias niñas. En cuanto a las experiencias que tenía, por lo general, hombre, no siempre, nos pueden venir a visitar espíritus de alta vibración y de baja. Pero ¿qué ocurre? Que los de baja son los que más ruido hacen. Los de altas, como he comentado antes, son muy respetuosos, muy cuidadosos, pero los de baja hacen mucho ruido. Igual que en las experiencias que podemos tener en el día a día, a no ser que sea una experiencia muy elevada, que nos ha llenado mucha felicidad o muy exagerada, normalmente lo que recordamos de un año para otro suelen ser las experiencias fuertes, las malas, las que no nos han hecho gracia, las que nos han hundido emocionalmente, nos han afectado. Entonces, de niños ocurre lo mismo, esos espíritus que hacen más ruido, que recordamos más y que, digamos, los que nos influían más en el día a día son los de baja vibración. Entonces, estos espíritus, su forma de tomar nuestra energía es la de generar miedo, ya sea con las típicas persecuciones, tanto, digamos, en sueños, como si el niño lo está viendo, pues está viendo como la flecha que comentaba Ángela, que la apuntaba a ella, o en los sueños también, esas persecuciones que pueden ser de todo tipo, desde los típicos zombies, a enemigos, a gente mala, a monstruos, a fantasmas, cualquier cosa que está persiguiendo. De esa manera el niño baja vibración, su aura se reduce, se debilita muchísimo y los espíritus se ponen a las botas. El buffet de energía se ha abierto y se ponen a las botas del niño. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que han tomado mucha luz, el niño tiene dificultad en volver otra vez a regenerar ese aura. Entonces es más susceptible a ese miedo, que es lo primero que se siente cuando un espíritu de baja vibración quiere tomar energía, incluso sin tú haberlo percibido, te va a llegar una sensación de miedo, no sabes de qué, porque no hay ningún motivo, pero te va a llegar esa sensación de miedo y después es cuando vas a tener la experiencia. Ellos, digamos, abonan el terreno para actuar. Por lo tanto, en el momento que nos llega esa sensación de baja energía, el niño o una persona adulta, porque esto también ocurre en adultos, lo que tiene que hacer es elevar su vibración. Puede conectar su chakra corona, puede tener pensamientos alegres, llenos de felicidad, entusiasmo, recordar situaciones muy felices y de esa manera subir a su vibración y fortalecer a su aura. Obviamente, después con el tiempo tiene que ir aprendiendo un poquito a gestionar esos espíritus, cómo manejarlos, como hemos comentado antes, para, digamos, transmutarlos y que vayan al otro lado. De esa manera nosotros también nos quedaremos libres de ellos a la vez que les ayudamos. ¿Cómo fue mi experiencia de la mediunidad cuando era niña? Pues yo creo que fue una etapa muy difícil. En primer lugar, yo recuerdo comentarle cosas a mis papás, a los cuales no sabían cómo responder estas cosas, estas situaciones. Yo recuerdo que mi niñez fue muy difícil porque yo era muy callada, era muy sensible a muchas situaciones, no me gustaba que se ocultara el sol, tenía miedo a la oscuridad, no me gustaba estar con muchas personas. Y eso hizo que yo fuera una niña un poco retraída. Recuerdo tener pocos amigos porque a muchos les comentaba alguna situación y ellos me hacían saber que era rara. Entonces eso hizo que yo todavía fuera más callada y más selectiva en cuestión de mis amigos. Soy mexicana y que la cultura mexicana es si una persona un niño no puede dormir es porque le hicieron mal de ojo o está asustado. Entonces yo recuerdo que mi mamá constantemente me llevaba con personas para que me quitaran lo asustado o el mal de ojo por mis terrores nocturnos. Lo que comenta Alejandra es muy cierto. Son un par de experiencias que suelen ocurrir mucho. En la que ha comentado de los niños, cuando somos pequeños no controlamos, no medimos lo que decimos al exterior, a otras personas. Lo que para nosotros es muy normal, cuando lo expresamos a los compañeros de clase, a los amigos adultos,
puede no ser tan normal y podemos tener reacciones por parte de ellos de burla, de menosprecio, incluso de bullying. Los niños a ciertas edades no diferencian muy bien entre el bien y el mal y pueden llegar a ser muy crueles con otros niños a los que ven diferentes, raros o más débiles. Entonces es algo que suele ocurrir mucho. Esa es una de las cosas que tenemos que enseñar a los niños, que hay cosas que se pueden decir o no decir. No se trata que reprima y tal, pero tenemos que hacer entender que lo que para ellos es normal, para otras personas puede no serlo y puede haber repercusiones por la sociedad en la que vivimos. También siempre depende del entorno en el que el niño se mueva. Por otro lado, lo que comenta también, según ciertas culturas, ciertos círculos, en el momento que un niño empieza a tener ciertas experiencias con el otro lado, como comenta Alejandra, pues no duerme, tiene pesadillas intensas, muy vividas, o incluso tiene amigos imaginarios, entre comillas, porque ya sabemos que los amigos imaginarios no son imaginarios, pero digamos, ven a niño que habla solo, que tiene ciertas facultades, adivina, entre comillas, cuándo va a morir alguien, o dice que habla con el abuelito, que viene alguien a visitarle, o que ve cosas, digamos, extrañas, enseguida entra el miedo y ciertas culturas, ciertas formas de pensar, su primer remedio siempre es esto es algo malo, esto es brujería, esto tiene que ver con el demonio o malos espíritus o lo que sea, y llevan al niño a realizar, bueno, a que realicen en él ciertos rituales para capar, para eliminar esas influencias, esas capacidades. Entonces lo que hacen realmente es colocarle velos, bloquearle ciertos chakras, poner mucha intención de cortar toda esa energía en sus centros sensoriales del sutil, etcétera. Lo que al final convierte al niño en una persona a medias. Ten en cuenta que, digamos, tenemos diversos cuerpos y si cortamos la comunicación pues del cuerpo físico con los sutiles, pues la persona no se desenvuelve completa, plena. Entonces tiene que estar, digamos, con cierta desventaja. Tenemos que ir recuperando, mantener al niño en todas sus capacidades y si hemos tenido, el niño ha estado capado o personas adultas quieren recuperar otra vez, tienen que volver otra vez a aprender, a abrir un poquito esos velos que se les han colocado, incluso la misma persona se ha colocado convencida de todo lo que le han estado diciendo, para que vuelva a ser una persona plena y pueda aprovechar todos los beneficios que trae ello. Otra anécdota que tengo con mi hija mayor, tendría ella unos 5 años, y la recogí del cole, entonces su profesora cuando me la fue a entregar me dijo, ven, ¿puedo hablar contigo un momento? Y digo, sí, claro que sí. Y entonces me dijo la mujer súper apurada y casi avergonzada, diría yo, me dijo, mira, te advierto porque Marina hoy ha empezado a decir que una señora le estaba pegando, que le había pegado y demás, y bueno, quiero explicártelo porque aquí no le ha pegado ninguna seño, ha venido a decírmelo de repente, la seño me ha pegado, la seño me ha pegado, y yo le decía, pero Marina, tranquilízate, que no pasa nada, ¿quién te ha pegado? Nadie te ha pegado, eso se lo decía ella. Y la mujer contándomelo a mí, entonces dice, te lo digo por si te dice que la seño le ha pegado, que no vayas a pensar en ningún momento. Y yo le dije, bueno, no te preocupes. Claro, en ese momento a mí me vino, ¿no? La cosa de decir, a lo mejor no está en este plano, ¿no? La seño. Y le dije, para tranquilizarle, le dije, no te preocupes, ya hablo yo con ella, serán cosas de niños, porque, ¿cómo le iba a decir yo en ese momento a su profesora? No te preocupes, a lo mejor es una seño que no está aquí. Y bueno, y nos fuimos para casa. Entonces, pues bueno, yo hablé con ella me decía que sí, que era una seño muy mayor y que al cole pues iba de vez en cuando, que no estaba allí siempre y así se quedó. Y entonces pasaron 2 o 3 días y estaba yo una mañana arreglándola, ¿no? Peinándola para ir al colegio. Y estaba ella sentadita en el taburete, estaba yo pues peinándola y de repente empieza a llorar. ¡Ay! Y empieza a llorar. ¿Qué te ha pasado? Yo pensaba que le había tirado un tirón del pelo. ¡Que me ha pegado! ¡Que me ha pegado! Yo decía, ¿pero quién te ha pegado? La seño. Claro, en ese momento yo ya dije, aquí está. Entonces, pues, entré un poco en meditación en ese momento y me puse a investigar quién era. Y me di cuenta de que mi hija está en un colegio de religiosa
y me di cuenta de que era una monja, una religiosa, que no estaba en este plano y que tenía una forma un poco brusca, ¿no?, de tratar a los alumnos de esos momentos, y esa era la que estaba molestando a mi hija. Entonces, pues bueno, en ese momento lo que hice fue parar de hacer todo y cogí, entre meditación, transmuté a esa señora, tenía un montón de enganches colgados, una cadena, un tren, como digo yo, uno detrás de otro, los transmuté todos a la luz y ese episodio se resolvió también de esa manera. Aquí vemos que la niña de Pilar viene como la madre, a pleno potencial de capacidades sutiles, y si la mantenemos y la vamos llevando por buen camino, de mayor va a ser una gran medium y una persona completa que va a poder estar viviendo tanto en el físico como en el sutil, aprovechando todas las ventajas que ello conlleva. Así que se avecina buen futuro para la peque. Vale, en la experiencia que ha comentado, vemos que la niña puede percibir en gran medida, no hace distinción entre personas del sutil o del físico. Para ella todos son personas en general, cosa muy correcta, pero quiero decir que las percibe con mucha nitidez, porque la ve como la seño, no como una seño, no como una persona transparente ni nada, sino una seño como cualquiera de las otras. Y también puede sentir, cuando le da un cachete, lo siente como si fuera algo físico. Por lo tanto, se ve que está muy conectada y tal. Lo único que tiene que aprender un poquito a filtrar lo que no toca y a distinguir y a aprender a desenvolverse y gestionar personas que no están muy elevadas, para tenerlas un poquito aparte, para no recibir esos cachetes ni que le tomen luz, y por otro lado también para que pueda ayudarles cuando aparezcan. Entonces necesita ir aprendiendo, pero bueno, con Pilar está en buenas manos, que la va a llevar por buen camino y enseñándole todo lo que ella sabe, así que muy bien. En este caso, la seño, pues genera pues un conflicto con las otras seños, con las profesoras del colegio, y es algo también muy típico que suele ocurrir con los niños, porque claro, para ellos no ven diferencia entre un plano y el otro, y con el resto de personas del plano físico, cuando han dicho es que ha estado esta persona o he visto aquí, pues suelen pensar que es imaginación, que se lo está inventando o que está mintiendo o que no está bien de la cabeza. Eso es un problema que he visto en muchas personas, en niños, pero también en muchas personas adultas que han sufrido pues estas situaciones de ser conscientes de muchas cosas que ocurrían en el sutil, comentarlo con los mayores, con los padres, profesores, y aunque no lo dijeran abiertamente, los han tachado de locos. Incluso los han podido llevar al psiquiatra, les han podido medicar para evitar esas alucinaciones, y lo peor de todo es que han hecho bajar su autoestima, porque han hecho ver que como que no estaban bien, que estaban enfermos, que su cabeza no funcionaba bien, y eso ha bajado muchísimo, muchísimo su autoestima. Incluso después de muchísimos años de haber sido conscientes de que lo que percibían era correcto, que era real, han mantenido esa inercia de baja autoestima. Y conozco bastantes personas adultas, incluso personas públicas, que tienen esa autoestima, pues bueno, poquito baja por ese tema, y que tienen que trabajarse especialmente esa idea, que aunque ya está desfasada, ya está obsoleta, pero de no estar bien de la cabeza. Dudan mucho de su criterio, de sus decisiones, de cómo los percibe el resto de la gente, etcétera. Aquí en el caso de la niña, obviamente no va a correr ningún peligro de estos, porque está siendo educada por Pilar, que conoce cómo funciona el sutil y tiene muchas herramientas a su servicio, como por ejemplo el poder ver a lo que la niña ve, cosa que puede hacer todo el mundo, solamente hay que, digamos, saber cómo hacerlo, entenderlo y confiar en ello, y después ya tratarlo.
Pilar, por ejemplo, ha visto que la seño estaba bastante oscurita y que estaban todos pues encadenados uno detrás de otro. Eso suele ser típico, porque cuando a los niños, incluso, bueno, y a personas adultas, porque es indistinto niños o personas adultas, lo único que los niños tienen más luz y atraen bastante más. Pero cuando tenemos un grupo de desencarnados que están, digamos, asediando, tomando luz de una persona encarnada, suelen estar así, o encadenados, o como si fuera una especie de organización, como si fuera una telaraña, todos ahí unidos, tomando luz, toma uno luz y se lo pasa a los demás, o incluso pueden estar más aislados, pero siempre están tomando luz cuando son de baja vibración. Entonces, aquí en este caso, yo lo que haría sería localizar absolutamente a todos, como ha hecho Pilar, transmutarlos y pedir que sus amigos o familiares del otro lado, que estén en los planos superiores, vengan a buscarlos. De esta manera ya se soluciona todo el problema de tomar luz. Lo único que es probable que venga otro grupo, si la niña o la persona baja vibración, vendrá a otro grupo, entonces habrá que estar un poquito mirando eso. Aquí la situación es que hay que ver por qué el sujeto del físico tiene la vibración baja y atrae tanta energía. Y bueno, la herramienta que yo quiero compartir es una muy sencilla y quiero compartir esa porque tengo un especial cariño, porque fue antes de yo saber nada, ni de tener ninguna herramienta, ni nada. Fue algo que me brotó a mí de forma natural, por los pocos conocimientos que yo había ido adquiriendo a lo largo de mi vida, por mis sensaciones, no porque nadie me hubiese enseñado. Y quiero mostrar esta herramienta para que se vea que todos podemos en algún momento sacar algo, ¿no? O no hace falta hacer rituales muy elaborados ni cosas muy elaboradas, sino que algo dentro nos dice qué tenemos que hacer. Y es que mis hijas tenían muchas pesadillas cuando eran pequeñas y algunas, sobre todo una hija mía, y eran pesadillas muy oscuras, ¿no? Que yo sentía que no eran tan normales como decir has visto algo o le han contado algo y ella ha tenido esa pesadilla, sino que eran muy terroríficas, ¿no? Ella se despertaba con mucho terror. Entonces, y claro, a la hora de dormir ella no quería dormir. Llegaba a la hora de dormir, no me quiero dormir porque voy a tener pesadillas, porque... Entonces a mí de forma natural me surgió una manera de protegerla, que era los besitos mágicos, ¿no? Era un ritual con unas palabras que yo le iba a hacer todas las noches y yo a ellas les dije que eran mágicas. Ellas tenían una confianza en mí ciega, como tienen los niños en sus padres, y decidí aprovecharla para cuidarlas, ¿no? Para que ellas tuviesen esta herramienta. Entonces yo les dije que yo tenía que los besitos mágicos eran infalibles, que si yo se los daba no iban a tener pesadillas, y ellas pues creyeron en mí. Y en realidad mis besos mágicos no eran mágicos, más allá de subirles, ¿no? Esa vibración, esa confianza en no voy a tener pesadillas. Ahora con el tiempo, con todo lo que sé, me doy cuenta de eso, de que yo lo que les di es una confianza que les hacía subir de vibración y protegerse, porque ellas se acostaban sintiendo que no iban a tener pesadillas y por tanto las pesadillas fueron desapareciendo. Y hay algo que le tengo especial cariño, porque a lo mejor empecé con ello cuando tenían 4 o 5 años y duró pues hasta que fueron adolescentes, que claro, ya es otra edad y ya no quieren besitos mágicos. Aunque algunos he dado todavía de adolescente. Y ahora mi hija pequeña, que tiene 5 años, pues empezó a tener pesadillas de este tipo otra vez. Y entonces recuperé los besitos mágicos y ahora todas las noches, mamá, pero no te olvides de darme los besitos mágicos, ¿no? Es muy curioso porque el síntoma que comenta Ángela de su niña, de tener miedo de ir a dormir por miedo a las pesadillas o lo que pueda haber o tal, es lo más típico en estas situaciones de asedios de bajo astral a niños. A medida que se va acercando la noche, entran en pavor, en miedo, reaccionando de mala manera por el hecho de ir a dormir. Intentan por todos los medios no dormir o ir a dormir con los papis para que les protejan.
Aquí me ha hecho mucha gracia la herramienta que ha comentado Ángela. Se nota que, aunque ella ha dicho que desconocía todo esto en esos tiempos, sí que, aunque ella desconocía, ella está súper conectada, siempre ha estado súper conectada. Le ha llegado siempre inspiraciones, ideas, y ahí hicieron un chivatazo desde el otro lado, aunque ella en ese momento aún no era consciente de lo que le llegaba así, por lo menos normalmente, pero le hicieron un chivatazo desde el otro lado, gente que tiene ahí cuidándola, de un truquito para poder aplicarlo con su niña. Y la verdad que es genial. Y lo que me hace gracia sobre todo es que ya he comentado que, bueno, Ángela ha comentado que no sabía ya nada de nada, pero curiosamente la herramienta que comenta es un truco que yo comento en mi libro, en ocasiones veo muertos. Es uno de los trucos que comento en él, no concretamente los besitos mágicos, pero sí el utilizar un ritual, una acción, como puedes decir abracadabra o decirle date palmadas y es magia y ya vas a estar protegido, lo que sea. Mira, los besitos mágicos, la verdad que es muy bonito, la verdad que queda muy bien. Y como no voy a explicarlo mucho porque realmente Ángela lo ha explicado perfectamente. La idea es darle confianza al niño para que suba vibración, potencie el aura y repela todo lo que es baja vibración y atraiga todo lo que es alta. Y la verdad que es una de las mejores herramientas para ayudar a un niño que está siendo afectado por energías bajas. Así que enhorabuena, Ángela, que siempre has estado súper conectada y siempre lo estarás. Referente a las veces que mi hija han tenido contacto, ¿no?, con el otro plano y le han venido a visitar gente, ya sea pues gente con mayor o más alta vibración y gente con más baja, que también la ha habido, pues yo sobre todo cuando ya he estado entrenada y he sabido cómo enfrentar, ¿no?, esos episodios, lo que me ha facilitado muchísimo ha sido la visión en blanco y negro. Para mí es una herramienta muy útil porque en un momento en el que tú estás en silencio mental, entras en meditación, es muy visual el poder ver, pues por ejemplo, en la anécdota esta de mi hija pequeña que me decía un fantasma en la cama, yo en ese momento cogí y hice blanco y negro y entonces empecé a ver mi habitación en blanco y negro. Y vi a una señora y bueno, vi que no estaba plenamente llena de luz, pero tampoco estaba muy oscura. Y era una señora, pues, bueno, que estaba ahí mirándola y que le estaba haciendo como tonterías, ¿no?, a un bebé. Entonces, pues, transmuté la poca oscuridad que tenía y se fue. Y ya ella se relajó y le dije, Miriam, ¿sigues viéndola? No, ya se ha ido. Y ya está. Y se quedó tranquila. Aquí vemos como Pilar tiene bastante experiencia y le ocurre como a mí, que la visión en blanco y negro es nuestra favorita, por lo menos para un primer momento, porque te da muchísima información en un solo vistazo. No necesitas desglosar ni interpretar, es muy rápido. Para encuentros más largos o quieras escanear con más profundidad podemos utilizar otro tipo de visión, pero yo recomiendo siempre que entremos en contacto con alguien, echar un escaneo en blanco y negro. Primero empatizar también, obviamente, en su interior, ya os explico en otros vídeos, pero el escaneo en blanco y negro te puede dar información a simple vista muy rápida. Digamos, ponemos intención de ver pues al espíritu, la energía o el lugar o el objeto o lo que sea en blanco y negro, donde blanco serán las zonas que tienen luz y negro las zonas donde les falta, con toda la gama de grises intermedios. La imagen que aparecerá en nuestra mente será algo así parecido a una resonancia o una ecografía, donde habrá pues eso, juegos un poquito de luces, de colores en blanco y negro, obviamente, y ahí podemos hacer pues eso, una radiografía instantánea perfecta. Es muy práctica porque, por ejemplo, en el caso de la experiencia que ha comentado Pilar, ha escaneado a ese fantasma que había visto la niña y ha visto que no era bajo, no tenía una vibración baja, tampoco estaba súper elevado, era, digamos, una vibración normal, con sus más, sus menos, un poquito, pues, tenía un poquito de suciedad, pero que en principio no tenía mala intención.
Yo cuando, por ejemplo, me encuentro con espíritus que tienen pues un poquito de manchitas, sí que aprovecho para transmutarles esa pequeña oscuridad, aunque sea poca, para transmutarles esa oscuridad y limpiarlos. De esa manera pues les echo una manita y al mismo tiempo pues también me pueden dar una información mucho más completa y más fiable. La principal duda que tengo yo, lo que más me cuesta es el momento de irse a dormir, que es un momento que les afecta demasiado, sobre todo al mayor, le genera muchísimo estrés, muchísimo... Y entonces eso es lo que me gustaría saber, cómo poder gestionar este momento. La forma de facilitar la hora de ir a dormir de los niños, que sobre todo cuando tienen estas situaciones, pues es bastante complicado, como ya hemos comentado. Lo ha explicado muy bien Ángela con sus besitos mágicos. Se trata de utilizar cualquier ritual, cualquier acción que al niño le dé confianza para elevarlo. En el caso de Belén, que también es una buena maestra, y sus niños, pues sé que tienen también muchas capacidades y muchas ganas de aprender. En el caso, por ejemplo, de personas o situaciones como las de Belén y los niños de Belén, sería directamente enseñarles cómo gestionar y cómo limpiar ellos mismos las energías que tienen al lado. Enseñarles a verlas, a percibirlas, a buscarlas y a transmutarlas, disolverlas según tocara, tanto desencarnados como bichos o cualquier otra energía. Dependiendo del niño y de la experiencia que tenga y digamos de lo curtido que esté, no hace falta entrar a trapo, podemos hacer un poquito en general, haciendo que vea solamente energías en su forma energética, digamos, como orbes o nubes de energía oscura, y que las trabajen de esa manera. A medida que vayan curtiéndose más, ya podemos hacer que vean con más detalle, o, digamos, vean a personas, a los bichos y demás. Pero eso muy gradual y según veamos con el niño. En ocasiones, cuando a veces nos pasan estas cosas, a mí como madre, la duda que me surge es si en ese momento en el que tu hija o tu hijo te están diciendo, pues mamá, veo esto, siento esto, o allí hay alguien, y tú vas con el corre del día a día y en ese momento pues no te puedes poner a entrar en meditación, a quedarte en silencio mental, pues porque a lo mejor te pilla, yo qué sé, haciendo la compra o yo qué sé, que tienes prisa y no puedes hacerlo. Mi duda es si es bueno en el momento en que tú vuelves a recuperar tu calma y dejas tus tareas y puedes volver a conectar, cómo buscar, cómo ir a esa situación, ¿no? Simplemente te imaginas, vuelves a la situación anterior y te vuelves al momento en el que eso sucedió, o debes hacer otra cosa. Esa sería una de mis dudas. La pregunta que ha hecho Pilar, la verdad que es muy, muy buena, porque claro, en el día a día se complica un poquito el estar ahí entre meditación y tal. Entonces voy a responder un poquito directamente a lo que ha dicho ella y después voy a dar otra opción. Vale, lo que ha comentado de volver atrás en el tiempo, perfecto. La verdad que es una buena herramienta, buena solución. En el sutil recordar que no existe el tiempo lineal, sino está todo a la vez. Por lo tanto, estando en silencio y en calma y bien conectados, podemos volver atrás al momento en cuestión y actuar pues como si fuera en el presente, porque realmente es el presente. Presente, pasado, futuro es a la vez, por lo tanto siempre va a ser presente. La opción que prefiero y la que yo tomo y la que siempre estoy aconsejando es la de intentar mantenernos en un estado de meditación constante, 24 horas al día. Obviamente lleva su proceso, hay que, digamos, es muy sencillo, pero hay que coger esa disciplina para poder ir haciendo esa costumbre. Como cualquier costumbre, al principio cuesta un poquito, pero después ya se va consiguiendo. Es un poquito como el cambio de marchas en el coche o conducir en general.
tienes que andar pensando, vale, ahora piso embrague, torzo para aquí la palanca, para adelante, para meter primera. Eso es al principio. Después ya lo haces automático sin pensar. Ese es el punto que quiero llegar. El mantener el estado de meditación de manera constante. Los ejercicios de meditación, ya sean en el sofá, en la cama, en el banco o en el cojín de meditación, realmente solamente son para ir consiguiendo esa práctica y ese estado constante en el día a día. No tiene ningún sentido, bueno, siempre ayuda, ¿no? Obviamente, pero digamos, pierdes mucho del beneficio que otorga la meditación si solamente lo haces en momentos puntuales del día. En vez de eso, enfocar en hacer esos ejercicios de meditación, pero con idea de entrenar para mantenernos en una meditación, un estado elevado, conectado, constante. De esa manera podemos aprovechar todos los beneficios en cualquier momento. Y si estás haciendo tortilla de patata y te aparece un espíritu, pues mientras estás haciendo tortilla de patata puedes hablar con él, escanearlo y tal, sin dedicar especial atención, porque tú ya estás en ese estado constante. Obviamente hay que practicarlo, entrenarlo, para ir cogiendo la costumbre, pero con el tiempo todo se consigue. Y mi pregunta va orientada más a estos niños que ya empiezan a ser un poquito más mayores, que son los adolescentes. Y es cuando son niños, como he comentado, tienen esa inocencia, esa confianza plena en ti y además te lo cuentan todo, ¿no? Son muy transparentes. Pero ¿cómo hacer llegar herramientas a los adolescentes? Porque ellos ya no asocian tanto, cuando son niños es tengo miedo, es que hay algo, hay un fantasma, ¿no? Pero cuando son adolescentes ya empiezan a tener una sensación o alejarse un poco de esa creencia. Y entonces me doy cuenta, no solo en mi hija, sino en todos los adolescentes que me rodean, y la adolescente que yo fui, de que muchos de los comportamientos así oscuros, tristes, que tiene un adolescente, está relacionado con que aprovechan, ¿no? Esta etapa en la que a lo mejor baja un poco de vibración por los procesos naturales que siguen, y ahí se les cuela, ¿no? Muchas energías oscuras que le hacen sentirse peor, sentirse deprimidos, esos pensamientos negativos sobre ellos mismos. ¿Cómo podemos acceder o qué herramientas pueden ser útiles en este periodo en la que ya son niños pero empiezan a ser más? Gracias. La verdad que es una buena pregunta, porque como comenta Ángela, con los niños es más fácil, porque están más abiertos al tema de espíritus, fantasmas, aunque no me gusta mucho la palabra fantasma porque es otro tipo de energía, pero bueno, sí, fantasmas, espíritus es como los conocemos. Entonces los niños sí que están abiertos, no están cerrados, no están bloqueados, capados. Es esa razón además por la que pueden percibirlos. Ya en cuanto pasan 6-7 años, pues ya empiezan a cerrarse, a dejar de creer, a bloquear, esto no existe, a eliminar de la mente toda esa percepción del otro lado, entonces pues ya se va cerrando. Los adolescentes realmente se trabaja como igual que con los adultos. Ya son, pues eso, personas que, entre comillas, ya no tienen esa imaginación, no tienen ya unas creencias más rígidas, más cerradas, que limitan bastante, digamos, toda su existencia. Entonces, con los adolescentes, igual que con los adultos, tenemos que entrarle un poquito, depende del caso concreto. Hay adolescentes, adultos, ¿no? Personas que, digamos, están abiertas a este tema. Desde pequeñitos se les ha dado libros, se les ha ido enseñando a meditar, a cómo trabajar las energías, cómo funciona todo, a hablar con el otro lado, entonces facilita muchísimo. La forma de trabajar con un adolescente o adulto que es escéptico, que está cerrado a lo que es el sutil, varía un poquito de cuando creemos, obviamente. En vez de explicarle todo con todo lujo de detalles, cómo funciona, qué está ocurriendo, tal, tenemos que ir un poquito a solucionar un poquito los síntomas que tiene. Vamos a lo que está provocando la situación, que son las bajas vibraciones que tiene emocionales el chaval. Pues tendrá baja autoestima, algún rencor, enfado, tristezas, lo que sea, y le ayudamos con ese problema de raíz. Le ayudamos a no sentirlo, no bloqueándolo, sino a resolver los problemas o enseñarle cómo gestionarlos de una manera más apropiada. En el momento que el chaval empiece a subir vibración,
ya no atraerá tanto y repelerá a esas energías que están provocando esas situaciones en su vida, esas experiencias o lo que ocurra, que haya hecho que nosotros vayamos a ayudarle. Una vez que ya pasa un tiempo y el chico ha visto, o chica, ha visto que funciona, el trabajar las emociones funciona para no atraer las experiencias, le podemos ya explicar un grado más, un pasito más. Le podemos decir que al bajar vibración está atrayendo ciertas energías que provocan que tal, que no sé cuántos, etcétera, sin entrar tampoco en demasiado detalle. En cuanto ya ha pasado un tiempo y el chaval ha podido corroborar otra vez un poquito ese otro grado, ya poquito a poco podemos irle explicando. Si vemos que está viendo que sí que funciona y ya tiene un poquito de fe, confianza en lo que vamos diciéndole y ve resultados, podemos ir aumentando cada vez el grado de detalle de explicación de la situación. Y poquito a poco hasta llegar a, pues mira, si tú estás en alta vibración, no vas a traer espíritus que tal, que no sé cuántos, y ya se lo explicamos en todo detalle. Siempre gradual. Y ya os digo que lo mismo para adolescentes que para adultos. Hay veces que a lo mejor, incluso viendo cómo funcionan ciertos mecanismos, ciertas herramientas que utilizamos, la persona no se abre, no va abriéndose a este mundo. Pues bueno, tampoco es necesario que conozca. Por ejemplo, no es necesario que nosotros sepamos cómo funciona un microondas para poder utilizarlo, ¿verdad? No, abrimos la tapa, metemos el platito, cerramos, le damos al botón y va. Y tenemos la comida para comerla. Pues no hace falta tampoco que le expliquemos de todo. Si vemos que sí que se va abriendo, pues ahí obviamente sí que podemos irle explicando y enseñando cómo funciona. Lo que contraerá que mejore y adquiera ciertas ventajas, ciertas herramientas para su vida, con los beneficios que trae. Entre las preguntas que ahora me hago sobre cómo pudo haber sido mi vida ahora que tengo la información de qué es una canalización, cómo es importante cuidar nuestra energía, que soy receptiva ante ciertos estímulos, que soy hipersensible, me pongo a pensar si yo pudiera haber aprendido esto cuando era muy pequeña, ¿cómo sería mi vida? ¿Cuántos miedos me hubiera evitado? Si mi potencial hubiera desarrollado de una mejor forma. No sé, siento que es un poco de práctica para mejorar y ser constante. Entonces, esas son mis preguntas. Mis preguntas es, ¿qué tanto hubiera cambiado mi vida si yo hubiera tenido una información adecuada cuando era niña? Esta pregunta que hace Alejandra, la verdad que es muy interesante y yo mismo en su momento también me la hice varias veces. Lo que me respondieron desde el otro lado fue que si yo no hubiera vivido todas las experiencias que viví cuando era pequeño, ahora mismo no tendría la experiencia, la habilidad para poder ayudar a los niños como lo hago ahora. Si tenéis curiosidad, en el libro aparecen muchas de las experiencias que viví. Muchas no son muy agradables, pero bueno, ayudan mucho el ver, compartir esas experiencias y el ver que el niño no está solo. Entonces, y estoy de acuerdo con lo que me dijeron, si yo no hubiera vivido todo eso, ahora mismo no tenía facultades y la habilidad y el conocimiento para saber qué le está ocurriendo al niño y cómo poder ayudarle. Por el otro lado, si por ejemplo hubiera tenido la suerte, ¿no? Porque ya os digo que no habría tenido todo ese aprendizaje del mismo modo, pero si hubiera tenido la suerte de haber sabido todo lo que sé ahora mismo cuando yo era pequeño, obviamente mis capacidades ahora estarían al máximo de desarrollo, sería increíble, hubiera estado, pues imaginar, 30, 40 años con todo este conocimiento, todas estas habilidades asentadas y aprovechadas desde que era una cosita así. Habría sido increíble imaginar el poder controlar toda mi vida, sentir pues lo que siento ahora, que puedo percibir energía de la gente, los pensamientos, puedo percibir el camino de futuro, recibir consejos del otro lado en los momentos indicados, ser consciente de que no existe la muerte, de
cómo sanar, cómo utilizar miles de recursos que desconocemos si no los hemos aprendido. O sea, mi vida entera habría cambiado, o sea, habría cambiado totalmente. Ahora no sé dónde estaría, pero habría sido una vida súper... lo considero yo como hacer trampa, o sea, casi es hacer trampa, porque estás jugando a la partida aquí en el físico, pero ayudarte de todos los beneficios que tiene el percibir, el recibir información del otro lado y cómo te facilita, es increíble, increíble. Ahora estoy aprendiendo a vivir muy relajadamente gracias a toda esta información privilegiada, ¿no? Entre comillas, pero la verdad es que en ciertos momentos de mi vida, ahora ya no, pero en ese momento habría dado todo por tener las habilidades que tenía ahora para poder dirigir mi vida y crear mi realidad y ver y percibir a las personas como ahora. La verdad que sería interesante. Muchas gracias a todas por compartir vuestras experiencias. Me han gustado mucho, sobre todo porque han sido muy variadas. Cubren la mayoría de los aspectos importantes a la hora de ayudar a un niño que percibe el otro lado y además que está asediado por el bajo astral. En mi libro comento muchas más experiencias y detallo, como si fuera un manual con todo lujo de detalles, paso a paso, cómo es la metodología, la técnica para ayudar a nuestros niños en varias situaciones diferentes, haciendo que el niño pueda gestionarlo por su cuenta y que los padres también puedan empezar a ver y a percibir lo que el niño puede ver y ayudarle a verlo. A través de este vídeo y el libro podéis obtener todas las herramientas que necesitaréis a la hora de ayudar a vuestros niños con sus relaciones con el otro lado. Si por lo que sea os ha quedado alguna duda, podéis hacerla aquí abajo en los comentarios. Prometo que os responderé a todos. Y como regalo final, aquí tenéis un vídeo en el que podéis aprender vosotros mismos cómo utilizar y desarrollar vuestras capacidades mediúnicas.